Bueno, vamos a iniciar aquí con las explicaciones. Eh, Tenemos tres tipos de escalas, la Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin, que se utilizan para medir temperatura. Normalmente nosotros conocemos la Celsius. En Estados Unidos y en países de habla inglesa se utiliza la Fahrenheit y en los laboratorios se utiliza la Kelvin. Entonces a veces necesitamos convertir de una a otra. Es como convertir pesos a dólares o pesos a euros, ¿no? Es algo así. Y aquí tenemos 6 fórmulas. Cada fórmula te dice de dónde inicias y a dónde vas. Por ejemplo, aquí dice que vas de Kelvin, inicias en Kelvin y terminas en Celsius y se sigue esta fórmula y así sucesivamente. Aquí inicias en Fahrenheit y terminas en Celsius y así sucesivamente con las 6 fórmulas. La complicación de estas fórmulas pues es muy sencilla. Unas son sencillas, esta es muy sencilla, esta es un poco más compleja, estas son de las más complejas. Pero hay que ir haciendo de poco en poco. Vamos a ver esta parte, dice 48 Fahrenheit a Celsius. Entonces lo que vamos a hacer acá, o lo que yo hice, lo más complicado sería pues seleccionar la fórmula. Dice inicio en Fahrenheit y termino en Celsius. Entonces inicio en Fahrenheit y termino en Celsius. Sería esta fórmula. Entonces la copio tal cual. Celsius es igual a 5 multiplicado por Fahrenheit menos 32 y dividido entre 9. Sustituyo los Fahrenheit, ¿cuánto es? Pues los 48, ¿verdad? Los 48 que tengo aquí. Y lo demás queda igual 5, paréntesis, 48 menos 32 y todo sobre 9. Primero en la calculadora pues, se hace 48 menos 32, que da 16. Y al final vamos a multiplicar por 5 o dividir entre 9. Esto el orden da lo mismo, es 5 por 16 entre 9 me da 8.89. O también pude haber primero hecho 16 entre 9 por 5 y da el mismo resultado. Ahí es como cada quien quiera. Lo que sí es importante es que primero se haga la resta. Primero se haga la resta porque si meten mal la información, si la meten tal cual va a estar mal 5, luego, o a menos que pongan paréntesis, ¿verdad? Pero si le ponen 5 por 48 menos 32 y luego entre 9, pues da un número totalmente diferente. Se tiene que hacer poco a poco las operaciones. Aquí se hace primero la resta, luego la multiplicación y luego la división. En ese orden es el orden recomendado. Para la siguiente pregunta, agarramos una de las fórmulas más difíciles, son 14 Fahrenheit a Kelvin. Es esta fórmula grande que aquí dice, una dice de Kelvin a Fahrenheit, uso esta. Y la otra dice de Fahrenheit a Kelvin, uso esta. En este caso voy a usar la de acá abajo, porque dice que yo tengo los Fahrenheit, ¿no? Que yo tengo los Fahrenheit, que son 14. Y voy a convertirlos a Kelvin. Entonces copio la fórmula, sustituyo, en vez de Fahrenheit pongo 14 y esta parte es muy parecida a la anterior. Vamos a hacer primero la resta, 14 menos 32. El número dio negativo, da menos 18, no hay ningún problema. Mantenemos el 5 y el 9 y esta suma. Después vamos a multiplicar eso por 5. Me va a dar 90, lo dividimos entre 9 y me da menos 10, que es este que está aquí. Y más 273 y al final aquí nada más le pongo más 273.15 y ya me da 263.15 Kelvin. La tercera es bastante sencilla. Dice que tengo que Celsius y los voy a o centígrados. Celsius y centígrados es lo mismo. Tengo 9.6 Celsius y los voy a pasar a Kelvin. Entonces aquí hay una que dice de Kelvin a Celsius y hay otra que dice de Celsius a Kelvin. En este caso voy a usar esta, porque dice que yo tengo los Celsius. O sea, si dice D es que tú tienes los Celsius
y les vas a pasar a Kelvin. Entonces es una fórmula muy sencilla. Dice que los Celsius, los Kelvin serán los Celsius más 273.15. Entonces, Celsius, ¿cuánto valía? 9.6 más 273. Esa es una suma. Es una vil suma. Entonces, en la calculadora, 9.6 más 273.15. Y ya me da 282.75, pero ya se convirtieron a Kelvin, ¿no? Ya. ¿Eso qué significa, en pocas palabras? Que en una misma temperatura, vamos a suponer que tomo la temperatura de un objeto o de una sustancia, que tomo la temperatura de una sustancia y en este termómetro me marcaría 9.6 grados centígrados, pero si yo pongo este termómetro con otra escala diferente me marcaría 282.75 grados centígrados. ¿Ok? Y el último tenemos por acá de Fahrenheit a Kelvin. Es lo primero que tú tienes, o sea, no te fijes en el 20, te tienes que fijar de dónde a dónde vas. De Fahrenheit a Kelvin, entonces de Fahrenheit a Kelvin es esta otra vez, de Fahrenheit a Kelvin, es lo primero que tienes que ver. Y la copias tal cual, la copias aquí tal cual. Después de eso, la sustitución pondrías ahora sí te fijas en los 20. Te fijas en los 20 y los pones donde va la F, porque son 20 Fahrenheit, entonces la F vale 20. Los pones aquí, copias todo, si te fijas copias todo exactamente igual, pero ahora en vez de F pones 20. Primero va la resta, por eso va entre paréntesis, porque es lo primero que se hace. 20 menos 32 me da menos 12, ¿verdad? 20 menos 32. Luego eso se multiplica por 5 y se divide entre 9 y me da 6.66. Bueno, 67 o 66 es lo mismo. Y al final se le suma 273.15. Y ya te da tu resultado en Kelvin. Ok, entonces aquí esta es una vil resta. Ahí esta es una vil suma. Aquí primero se hace la resta, luego la multiplicación y luego la división. Aquí primero se hace la resta, luego la multiplicación, luego la división y al final se hace la suma. Aquí se hace la resta, la multiplicación, la división y al final se hace la suma. Aquí se hace la multiplicación, la división y al final se hace la suma. Y es bastante sencillo esto. Luego calor específico. Cada sustancia tiene diferente calor específico. Aquí vienen las sustancias. Hielo, hierro, cobre, plata, plomo, mercurio. Aquí vienen las unidades chiquitas. Yo les llamo así las chiquitas, ¿verdad? Porque son números pequeñitos. El resultado de la cantidad de calor añadido. Aquí se mide en calorías. Por ejemplo, si utilizo esta tabla, esta parte de la tabla, el resultado serían, por ejemplo, 20 calorías, o 4 calorías, o 16 calorías, o 22 calorías. Pero siempre el resultado de la Q quedaría en calorías. Y les llamo yo unidades chiquitas porque las unidades de estos elementos vendrían en gramos sobre todo, y las temperaturas vendrían en grados centígrados. Y estas yo les llamo las unidades grandes porque, pues, como pueden ver, los números son más grandes. El resultado de la Q quedaría, la cantidad de calor quedaría en joules. Y las unidades en las que entra la masa, porque esta es la masa, serían kilogramos, que es una unidad más grande. Y las temperaturas entran en grados centígrados. ¿Qué quiere decir que entran en grados centígrados? Que tienen que venir en grados centígrados. Si por alguna razón me la llegan a dar en otra unidad, por ejemplo Kelvin o Fahrenheit, pues los tendría yo que convertir con estas fórmulas a centígrados o Celsius, que Celsius y centígrados es lo mismo, para poder utilizar estas dos formulitas que son unas fórmulas muy, muy sencillas. La primera fórmula es una mugrosa resta y la segunda fórmula es una mugrosa multiplicación. Así que nos vamos a la siguiente parte, en donde me dice qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata, esto es importante, de 12 kilogramos, esto también es importante, para elevar su temperatura de 22 a 90. Bueno, los datos importantes, primero vamos a hacer la resta. Triangulito T,
es una simbología, triangulito T, pues es simplemente la temperatura 2 menos la temperatura 1. Recuerden que esto debe venir en grados centígrados o Celsius, y aquí vienen en centígrados, así que no hay ningún problema. Entonces simplemente es triangulito T es 90 menos 22, o sea, la final menos la inicial, o la 2 menos la 1, y la resta me da 68 grados centígrados. Eso quiere decir que si yo estaba en 22 grados y aumenté hasta 90, yo realmente aumenté 68 grados. ¿Ok? O sea, para ir de 22 a 90 tuve que aumentar 68 grados. Después la segunda fórmula, que es calor es igual a masa por calor específico por triangulito temperatura. Entonces calor que se le añadió es igual a la masa son 12 kilogramos. El calor específico es este que viene en la tabla. En este caso estábamos hablando ¿qué? De plata o no sé qué, sí, de plata. Plata, y usaríamos este de 235 porque la plata viene en kilogramos. Si la plata hubiera venido en gramos, hubiéramos agarrado este numerito, si viniera en gramos, pero como viene en kilogramos, pues agarramos este, ¿no? Aquí te dice, si viene, casi te está diciendo, si viene en kilogramos agarras este, y si viene en gramos agarras este. Entonces 235, y el triangulito de temperatura pues es esta resta que ya habíamos hecho, que me da 68. Entonces ya nada más multiplico 12 por 235 por 68. Y ya me da este numerote, 191.760 joules. Queda en joules, ¿por qué queda en joules? Pues porque agarré esta parte, ¿verdad? En el momento que yo agarro esta, la cantidad de calor quedaría en joules. Y en el momento que yo agarro esta, la cantidad de calor queda en calorías. Para esta segunda pregunta, otra vez me pregunta, nada más puse las preguntas, los datos importantes. ¿Qué cantidad de calor? En joules, que es la pregunta, ¿verdad? Entonces yo sé que me está preguntando la Q y sé que voy a agarrar esta parte porque me lo está preguntando en joules. Si me lo preguntara en calorías, agarraría esta. Pero la masa tendría que venir en gramos. ¿Ok? Y en dado caso, si viene en kilogramos, se tendría que convertir. Pero bueno, aquí no hay ningún problema porque dice que coincidió 12 kilogramos, no siempre son 12, pero otra vez coincidió 12, pueden ser 13, 15, 20 o 1, lo que sea. Plomo también es importante porque pues, me va a decir de qué voy a agarrar el numerito, ¿verdad? Y de 80 a 180. Entonces vamos a hacer primero la resta. Si estoy en 80 y llegué hasta 180, pues sería 180 menos 80, o sea, el final menos el inicial, y me va a dar 100 grados. Entonces eso quiere decir que si yo estaba en 80 y tuve que calentar el plomo hasta 180, pues en realidad nada más lo calenté 100 grados, ¿verdad? Nada más se calentó. Es lo que quiere decir este triangulito. ¿Cuánto se calentó? Pues nada más se calentó 100 grados. Porque ya estaba en 80. Entonces nada más lo calenté 100 grados más y por eso llegó a 180. Y luego nada más aquí sería la masa. Repito, coincidió a los 12 kilogramos. El calor específico del plomo pues son 130, como se puede ver aquí, para que nos den joules. Y el triangulito de temperatura pues fueron 100. Entonces multiplico esto por esto y me da 156.000 joules. Es la unidad que queda. Y eso fue todo. Aquí para una solución, aquí hay una cosas que hay que explicar. Imagínate agua con azúcar. Imagínate que tienes un vasito con agua y le echas azúcar. Siempre el que es el más pequeño es el soluto. Entonces, por ejemplo, si le echas una cucharada de azúcar, esa cucharada de azúcar se llamaría soluto. El agua sería el solvente o disolvente. El disolvente o solvente. Y para nosotros, para esta materia, lo que sería la solución es lo mismo que disolución y es lo mismo que total. ¿Ok? Entonces es muy fácil. Si yo tengo, por ejemplo, 100 gramos de agua y le pongo 5 gramos de azúcar,
pues el total va a ser 105. ¿Ok? Y luego aquí ya explica para sacar los porcentajes. Aquí explica disolución es igual a absoluto más disolvente, pues que es lo que ya habíamos visto. Disoluciones y soluciones. Esto nos ayuda a la concentración. ¿Por qué? ¿Qué es la concentración? Bueno, pues es algo muy sencillo. No es lo mismo que a un vaso de agua le eche una cucharada de azúcar a que le eche 5 cucharadas de azúcar, ¿verdad? A lo mejor ya está muy... Si le echo 5, a lo mejor ya está muy concentrado. Aquí hay otras cosas de normalidad, molaridad, pero en este caso esta parte nada más está hablando de porcentajes. A nosotros en esta parte nos interesa saber qué porcentaje de azúcar tiene, por ejemplo. Si le echas una cucharada o media cucharada o 5 cucharadas, pues el porcentaje de azúcar es diferente, ¿no? Entonces, si estamos hablando de gramos, tanto del soluto como el solvente, pues podemos usar esta fórmula. Si estamos hablando de mililitros, pues usamos esta fórmula que es prácticamente la misma que esta, nada más que con mililitros. Y si estamos mezclando gramos con mililitros, usamos esta misma fórmula. Pero todas las fórmulas son divisiones, o sea que en realidad pues esta fórmula es prácticamente la misma, nada más que con diferentes unidades. Y aquí por ejemplo faltó una aquí que no se alcanza a ver, pero no importa porque las fórmulas son exactamente iguales. Siempre yo lo veo así, siempre va a ser la masa del pequeño entre la masa total multiplicado por 100, o si es volumen, el volumen pequeño entre volumen total multiplicado por 100, o si es masa con volumen, masa del pequeño entre volumen total multiplicado por 100. Esa es la regla. Es el pequeño entre el total multiplicado por 100. Y luego ya vienen aquí las preguntas. El pequeño entre el total multiplicado por 100. Entonces aquí me está preguntando el porcentaje de masa. Me dice que tengo 4.5 gramos de soluto en 50 gramos de agua. Ahora si te fijas, yo tengo que detectar el total, porque el agua es el disolvente. O sea, no me está diciendo que este es el total, me está diciendo que es el agua. Entonces yo tengo que imaginarme que este es el agua sola y que este es el azúcar o el café o lo que sea, o la sal, que se va a disolver. Entonces yo tengo que sacar el total. Simplemente sumo estos dos para sacar el total. Ese total pues, se llama solución o disolución. Después sigo la fórmula que como te decía es simplemente el pequeño entre el total multiplicado por 100. Y pues se hace esto, ¿verdad? El pequeño entre el total multiplicado a ver, el pequeño entre el total multiplicado por 100. Los decimales ahorita ya van a... Ahí están 8.25 o 8.26. Este lo está redondeando a 26. Que la calculadora su calculadora pues no redondee tanto lo que salga. Ese es el resultado. Y bueno, eso fue todo en el primero. Aquí en el segundo ya no me está dando el agua, me está dando la solución o disolución o total. En el segundo problema. Me dice, tenemos, a ver cómo viene el problema en el segundo, tenemos una solución. Fíjate cómo aquí en el primero me dice que es 50 gramos de agua. Pero en el segundo me dice que son 70 gramos de solución. Esa es la gran diferencia. Y luego ya me da el pequeño, que es el soluto, ¿verdad? ¿Por qué le digo yo pequeño? Pues porque siempre es más pequeño que el otro, ¿verdad? Calcula el porcentaje de soluto. O sea, me está preguntando el porcentaje de que está disuelto el soluto, ¿no? Porque si no, ¿qué otra cosa me va a preguntar? Entonces, este es más sencillo que el anterior porque aquí yo ya no tuve que sumar. No tuve que sumar porque la solución, ya me están diciendo que o sea, ya casi me están, cuando me dicen solución o disolución, me están diciendo, el total es 70. Y ese dentro ya lleva 20 gramos de soluto. Entonces simplemente son gramos sobre gramo, pues es el pequeño, como siempre, el pequeño entre el total multiplicado por 100, y ya es 20 entre 70 lo que me da por 100, y ya me da este resultado.
Esta calculadora creo que lo redondearía, pero a ver cómo sería. 20 entre 70. Ajá. Sí, esta yo no le hago, o sea, esto todavía hay que multiplicarlo por 100 porque viene redondeado. Ahí está ya con estos decimales. Pero las calculadoras, pues no sé, las de escritorio o algunas otras del celular no lo redondean. Y en el último ejercicio, la única diferencia es que vienen mililitros. Entonces a lo mejor la fórmula cambiaría a volumen de soluto entre volumen de solución. Pero si te fijas es exactamente lo mismo. Es el pequeño entre el total. Nuevamente aquí vienen mililitros, mililitros, pero aquí me está diciendo que ya este es el total. 80 mililitros de solución. Ah, pues ya es el total. Entonces, pues es el pequeño entre el total por 100. Entonces sería 2.5 entre 80 y eso por 100. Y ya me da, este lo sigue redondeando, pero en la calculadora de escritorio me da 3.125. Y es porcentaje, todos estos son porcentajes. Entonces, pues eso es todo.